Hola, ¿qué tal estás? Nuevamente te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media y en esta ocasión con esta música ya lo reconoces, dedicado al mundo del cine, alguna efeméride o alguna película curiosa y llamativa que hoy nos traerá a buen seguro Manu Díaz. Bueno, te lo adelanto ya, me adelanto como siempre y te digo un poco la línea a seguir en el día de hoy. En este podcast vamos a hablar de John Waters, un hombre que saltó a la fama por ser polémico y en lo que algunos consideran lo que se llama el cine depravado. Pero no te asustes, no huyas, como suelo decir. En esta ocasión te vamos a explicar un poco en qué consiste ese cine, la necesidad también de su existencia y algunas escenas que pasaron a la historia y que han pasado a la historia y que han provocado que películas como Pink Flamingos se hayan convertido en cine de culto. Y momento, como siempre, para disfrutar del mundo del cine y hablar de este magnífico director y también de esta película, de saludar a Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más por aquí. Encantado también de tenerte por aquí, de hablar en un nuevo podcast de más curiosidades, de más cine y también de directores, pero nos ha cogido últimamente esto de los aniversarios y parece que este también nos pilla de cerca, ¿no? Porque vamos a hablar de un director del cine de John Waters, pero también del 50 aniversario de Pink Flamingos. Efectivamente, bueno, estamos evidentemente, aniversarios hay siempre, Ujú. porque claro, el volumen ya de películas que tenemos, pues hace que prácticamente todas, cada día, cada semana, pues se cumpla alguna efeméride más o menos redonda que se pueda comentar. Pero claro, estamos hablando pues eh, de un cine que cumple ahora 50 años y claro, la verdad es que llama al ser 50 años ser una cifra así, en medio siglo, pues empezamos a mirar y vemos que 1972 pues la verdad es que fue un año bastante curioso en lo cinematográfico. Porque sí es verdad que bueno, 1972 pues lo tenemos aquí ahora por Pink Flamingos, Ujú. pero bueno, se cumple también 50 años pues de películas como ¿Qué me pasa, doctor? De Peter Bogdanovich, de 50 años del Padrino, 50 años Claro. de muchas películas y claro, quizás pues dentro de ese contexto situar Pink Flamingos parece que está un poco fuera de lugar y no, realmente Pink Flamingo es una película que viene a responder, eh, yo creo que bastante claramente al contexto de aquel año. Y estamos hablando de un director, un hombre interesado por el cine, pero que también fue catalogado, o no sé si él mismo se metió dentro de un género que llamaban género depravado. ¿Es cierto esto? Bueno, a ver, John Waters es el rey del mal gusto. O sea, pero vamos, reconocido por él, pero Ujú. precisamente porque estamos hablando de un cineasta que empieza a trabajar a finales de los 60, eh, y que proviene, desde luego no proviene digamos, del círculo de cineastas que van a acceder a Hollywood y van a disfrutar de grandes superproducciones no, o sea, John Waters es una persona que viene digamos, del mundo de casi del ostracismo cultural. Él nació en Baltimore en 1946 y se cría, o sea, digamos, crece en un entorno, ah, digamos, de bajo nivel cultural, digamos, con pocas salidas profesionales, un nivel también, pues, a nivel económico bastante empobrecido. eh, pero claro, pero es dentro de ese contexto que, por así decirlo, es el extrarradio de Estados Unidos. Él es una persona, es homosexual, una persona más con gusto
pese al cine que hace, es una persona Ujú. con un gusto refinado, una persona con una cierta cultura, lo que pues también le convierte en el paria dentro del ostracismo. Ya. Él empieza a trabajar un tipo de cine independiente, pero totalmente amateur y eh, sin grandes producciones detrás, sino rodeado de una corte de personas que como él son desclasados y que tienen pues esa inquietud por trasladar de manera artística pues ese mundo casi de parias, como decíamos antes, pues trasladarlo a un contexto artístico que sería el cine, subvirtiendo lo que son también los parámetros narrativos, los parámetros un poco del tipo de historias que se puede contar, qué cosas se pueden mostrar, sino más bien John Waters arranca como un director totalmente irreverente que lo que quiere es poner en pantalla aquello que nadie se había atrevido a hacer, que puede resultar desagradable, que Ujú. es provocador y que de alguna manera va a hacer que él llame la atención del público, aunque sea un público que para acercarse a esas películas tenga que hacerlo fuera de los circuitos habituales del cine comercial. Claro. Y Manu, viendo que es un cine, como bien indica, desagradable o depravado en algunos aspectos, tiene su hueco, tiene su público y también es necesario que este cine exista, pensará también alguien que está escuchando este podcast. Yo creo que sí, yo creo que desde luego no es un cine para todo el mundo, eso está claro. Es que es un cine, sobre todo digamos, las obras puras de John Waters, porque también es verdad que John Waters con el paso del tiempo, digamos que fue, digamos, perdiendo su parte más asquerosa, por Mm, así sí. decirlo, se fue institucionalizando de alguna manera, eh, pero es un cine que estamos hablando a finales de los 60, que es cuando cae el sistema de estudios en Hollywood, es decir, la forma férrea en la que se hacía el cine de manera industrial en Estados Unidos cae. Es la época en la que surgen películas pues como Easy Rider, es una época en la que después a nivel social los movimientos sociales están pujando para que las minorías tengan una voz, que se les visibilice y muchas veces para conseguir visibilizar pues hay que romper con el status quo y ofrecer algo que al público le choque, le llame la atención aunque sea a base de bofetadas, pues Ujú. le haga darse cuenta de que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no Claro. tiene por qué ser de la misma manera cuadriculada que se había estado haciendo hasta ese momento. Esos son los años 60 y gran parte de los 70 en Estados Unidos, un momento de efervescencia social y John Waters es un representante de esa idiosincrasia. Bueno, y hablemos entonces de una de sus películas o una de las más conocidas o una de las películas también más polémicas como es Pink Flamingo. ¿De qué va, Manu? Bueno, Pink Flamingo, ¿de qué va? Vete a Es saber. difícil de definir. Ah, básicamente, Pink Flamingo viene a contar la historia de un grupo de personas totalmente asociales, lideradas por ese personaje que interpreta Divine, Divine que era la musa de John Waters, y que, bueno, son personas que viven en un entorno de criminalidad y que lo que buscan en este caso sobre todo el personaje protagonista, el personaje de Divine, es básicamente demostrar que es la peor persona, la más nauseabunda de todo el mundo. A partir de ahí, pues llevando a cabo cosas inenarrables que yo y ahí sí que lo dejo para que la gente que se atreva se acerque a la película. Sí comentar para que se vea un poco cuál es, digamos, el tipo de película que estamos hablando que, digamos, la secuencia mítica más recordada, a la que ha pasado a la posteridad,
de Pink Flamingos es una en la que el personaje de Divine recoge una caca de perro del suelo y se la come. Y se Ujú. la come literalmente. Y estamos O sea hablando que estamos de verdad, o sea, una caca de perro de verdad, que no era de mentira, de porque una caca de antes, perro de verdad, sí, 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 antes se ve al perro efectivamente. haciendo De las hecho, necesidades y cómo las coge, ¿no? Mm. efectivamente. Y se ve, y vamos, y hay plano detalle de cómo la introduce en la boca y cómo está en la lengua. Oh, Dios. Eh, Em, o sea, para esta secuencia, John Waters incluso llamó por teléfono al médico y le dijo: mire, es que mi niño se acaba de comer una caca de perro, ¿le puede pasar algo? Y el médico dijo: hombre, si ve que si en principio no tiene por qué pasar nada, si usted ve que a lo mejor le da un poco de fiebre o algo, pues tráigalo, porque a lo mejor tiene una infección, pero por el resto no tendría por qué pasarle nada. Y nada, colgó el teléfono, miró a Divine y dice: te la puedes comer. Dios santo. Y Sí, ya sí, está. y ella Y rodaron la encantada. escena. Claro. Uf. Pero bueno, pero es eso, es un Mm. cine provocador dispuesto a poner cosas que realmente sacudan al espectador y le haga ver en pantalla lo que decíamos antes, ver en pantalla cosas que en ningún momento ningún espectador se esperaba que pudiera ver en una sala de cine. No estamos hablando Pink Flamingos, que Pink Flamingos no es la primera película de John Waters. eh, Antes ya había dirigido varios cortometrajes, había dirigido películas como Multiple Maniacs, que quizás fue un poco la que le abre un poquito la puerta digamos, de darse a conocer, Ujú. pero verdaderamente Pink Flamingos es la que consigue darle el empujón definitivo a la filmografía de John Waters y lo hace, como decimos, no en un circuito comercial oficial, sino como en esta época empieza a surgir este tipo de películas independientes, financiadas fuera del sistema de los estudios, fuera de las productoras de Hollywood, rodadas digamos, en la mayor parte, desde luego, no en 35 milímetros, sino en formatos pues domésticos y semiprofesionales, eh, pues en Estados Unidos de repente estas películas que empiezan a tener el público empieza a demandar este tipo de pelis, pues generan un circuito alternativo de exhibición donde, pues, por ejemplo, no solo va a estar Pink Flamingos, va a estar películas como La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo. Eh, y que son películas que no vienen con el respaldo de una major, no vienen con el respaldo de una gran productora, que no tienen acuerdos de distribución y que la única forma de verla es ir a este tipo de cines. Muchos de estos cines es lo que se llamaron cines de medianoche, Mm. porque como indica el título, las proyecciones eran de madrugada, era a partir de la medianoche y el público que iba y se pasaba a lo mejor toda la noche en el cine viendo este tipo de propuestas excéntricas, eh, muchas veces también visionados, acompañados por determinadas sustancias que ampliaban la sensibilidad del espectador. Ujú. Eh, pero bueno, digamos que se generó pues como un mundillo cultural underground en torno a este tipo de cines y eso pues consiguió que algunas de las películas pues realmente pues tuvieran un largo recorrido por estos circuitos y que el público las demandara y fuera a verles y se convirtieran en grandes éxitos de taquilla alternativa, pero de taquilla al fin y al cabo, porque el público quería ver Pink Flamingos en la gran pantalla, en una época que todavía digamos, los sistemas domésticos de reproducción de cintas magnéticas tipo VHS no existían, por lo que la única forma de ver estas películas era dirigirte a este tipo de cine de medianoche, cine fuera del circuito oficial y a veces pues suponía también pues relacionarte con digamos, eh, un sector de la sociedad que era el que estaba pujando por una revolución cultural. Ujú. Entonces, Pink Flamingos pues entró a formar parte de ese sector, igual que, pues, por ejemplo, en el mundo del cómic tendríamos también a Robert Crumb,
también con una serie de viñetas y de cómics, pues de alto contenido sexual, muy explícita, también muy provocadoras con el tratamiento de la mujer y de la sexualidad. Pues era ese el contexto que había en aquel momento en Estados Unidos, y era un momento justo, el momento justo para que un director como John Waters saliera a la palestra y él mismo se coronara como el rey del mal gusto. Y todo esto, Manu, ya han pasado 50 años y esa película se ha convertido en una película de culto, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, Pink Flamingo fue una película de culto inmediato, Ujú. precisamente por los circuitos de cine medianoche, es decir, se generó un culto a su alrededor. La cuestión es que Pink Flamingos pasa de ser una película, digamos, de culto por su valor, eh, en un momento muy determinado, muy concreto de la historia de Estados Unidos, y para pasar a una película de culto con un valor mucho más extenso. A ver, cinematográficamente no le vamos a sacar valor a la puesta en escena de John Waters, más allá de ser la antítesis de la estética cinematográfica del cine de Hollywood. Porque es un cine sucio, es un cine hecho sin medios, sin una buena iluminación, sin buenos actores, sin mucho tiempo de ensayo. Lo que tiene es que es una película, digamos, con digamos, una película que salta al espectador y la atrapa por digamos, lo inesperada que resulta, por toda la improvisación que tienen los actores, eh, y por eso, por ofrecerles un formato de narración totalmente distinto. Otro ejemplo que tenemos también por esta época, y ahí es verdad que a veces tiramos más por el género de terror, pero La Matanza de Texas, otra película, también tiene pues una línea muy similar de corte feísta, muy desagradable a la hora de verla en la pantalla, pero que su atractivo era sobre todo pues que ese cine, no era el cine que ibas a ver al cine de barrio, no era el cine que ibas a ver, Claro. digamos, acompañado por las familias que se acercaban a ver pues la última superproducción de Hollywood, sino todo lo contrario. Aquí pues, estamos hablando también de la época de Cabeza Borradora, estamos hablando de la época de Rocky Horror Picture Show, Ujú. películas muy provocadoras que rompían también con pues la censura que había existido en el cine de Hollywood hasta pues mediados de los 60. Manu, y esta película en concreto se llegó a prohibir en España, si no recuerdo mal, creo que, y leía por ahí, se llegó a prohibir en lugares como Holanda, Australia y Noruega y Canadá. Pero no sé si en España, lo digo por Sí, el bueno, contenido tan duro, así o tan inusual, siendo los 70. sí, si te digo la verdad, no sé Ujú. exactamente cuándo se pudo ver Pink Flamingos en España. Obviamente en 1972 no. Porque, porque claro, en 1972, aunque ya estábamos, digamos, en la época en la que el franquismo empezaba a abrir un poco las puertas, una cosa era abrir las puertas y otra cosa era estrenar una película escandalosa, desagradable, protagonizada por una drag queen. Eso Sí, claro. no se iba a dar en nuestro país. Yo creo que Pink Flamingos llegó a España ya con la transición. Fue una película, desde luego, sí, muy conocida en digamos, todo lo que fue pues la movida, todo el movimiento cultural posterior a la transición. Fue una película que venía a representar también ese espíritu de libertad que se estaba reclamando en nuestro país. Pero yo creo que las primeras proyecciones de Pink Flamingos en España serían clandestinas, en el sentido de que se vería de manera pirata, o sea, Mm. no de manera oficial.
a todos modos, siendo Pink Flamingos el tipo de películas que es, y como decíamos, que en Estados Unidos pues no entró, no empezó, cuando se estrenó, no se estrenó por circuitos oficiales, sino por circuitos alternativos, pues también en España, cuando se vio en los 80 fue ya en un principio digamos, circuitos alternativos que muchas veces pues una copia que llegaba aquí, que de alguna manera pues se iba distribuyendo, copias gastadísimas, porque claro, tenías una o dos copias y iban pasando pues por cines también, digamos, que eran visitados por el equivalente en España de aquellos espectadores del cine de medianoche. Claro. Manu, y dentro de las características, por ejemplo, de este director, de John Waters, a la hora de elegir a Divine, ¿no?, para esta película Pink Flamingos, él tenía también cierto carisma a la hora de elegir a sus actores o actrices, ¿no? Si no me equivoco, creo que dentro de las curiosidades que giran en torno a él, elegía a exconvictos, por ejemplo. Sí, O convictos claro, reales. sí, es que ese era digamos, el círculo social de John Waters, lo que te comentaba antes, eran desclasados, Claro. eran gente que vivía en barrios empobrecidos donde, digamos, no había, digamos, ofertas de trabajo ah, que te permitieran tener una vida estable o formar una familia, ¿no? Él vivía rodeado de gente que muchas veces pues sobrevivía a base de criminalidad. Eh, y también todas las películas de John Waters, la inmensa mayoría de ellas, las principales, están todas rodadas en Baltimore. Y él siempre ha querido representar eh, digamos, su hogar en su cine. Es verdad que algunas, pues, ya de las últimas, eh, pues por ejemplo, Pecker o Cecil B. Demente, demás, pues ya sí, digamos, van más en el entorno de Hollywood, pero todas las películas, digamos, entre finales de los 60 y finales de los 80, que es un poco digamos, el arco principal de las películas de John Waters, están rodadas en Baltimore y con gente de Baltimore, con gente de su círculo social y cultural, gente alternativa y gente que, como tú bien dices, pues venía también del mundo de la criminalidad, pero que tenían pues esa apariencia representativa que él necesitaba para su cine, gente que tú lo veías en pantalla y sabía que no era un actor caracterizado Claro. para un papel, sino que lo que veías era auténtico. Y es cierto que para, bueno, la imagen de Divine la utilizó Disney para la creación del personaje de Úrsula de la Sirenita. Sí, sí. Pues vamos, vaya, que eh, Disney se haya fijado en una película de este corte y esa persona coma caca de perro y sea la protagonista, la sirenita, pues ya me dirás todavía, vaya mezcla, ¿no? bueno, si ves la sirenita Úrsula comiendo bombones, ya. Si hay alguien comiendo ahora y está escuchando este podcast, lo siento mucho, pero si está comiendo bombones, peor todavía. Está claro. Bueno, a ver, eh, Divine Ujú. es una figura de culto más allá de Pink Flamingo. La línea, la vida de Divine, al menos los orígenes de Divine tienen mucho que ver también con los orígenes de John Waters y por eso también eh, pues conectaron también, ¿no? Divine pues nació en una familia muy conservadora. eh, el, digamos, el alter ego de Divine era Harris Glenn Milstead, Ujú. y que era eso, de pequeño era un chico gordito, afeminado, que digamos que su gran sueño era parecerse a Elizabeth Taylor.
y que en su cuarto pues se dedicaba a transvestirse y a vestirse buscando ese parecido con Elizabeth Taylor. De hecho, Divine decía que yo de pequeño quería ser como Elizabeth Taylor y ahora Elizabeth Taylor es como yo. Pues Ya fíjate. cuando en referencia a los aumentos de peso de Elizabeth Taylor cuando ya pasó el tiempo. Ujú. Pero de de esa experiencia de la represión en su casa, del bullying que le hacían en el colegio, fue naciendo el personaje de Divine. Y Divine era un revulsivo contra todo eso. Divine era un personaje fuerte, agresivo, con iniciativa, digamos, con una presencia en pantalla, digamos, un atractivo. Un atractivo alternativo, Ujú. pero un atractivo, y eso hizo que el personaje se convirtiera en una figura de culto, en un icono de los años 70 y de parte de los 80. O sea, a día de hoy ya esa imagen de Divine comiéndose una caca de perro Ujú. sigue existiendo, pero es una imagen que se ha blanqueado mucho porque se ha convertido digamos, en un icono pop, como lo puede ser el ratón Mickey. Claro. Pues fíjate hasta dónde he llegado, ¿eh? Milagro no... Andy Warhol no hizo nada al respecto, ¿no? Bueno, en este caso quizás porque bueno, porque le escogía en circuitos diferentes, Claro. pero bueno, si nos ponemos a mirar las películas producidas por Andy Warhol, Ujú. eh, tampoco están tan lejos de el mal gusto de John Waters, Claro. porque buscaban lo mismo, buscaban provocar con imágenes duras, chocantes y lo pasa claro, que lo que Andy Warhol quería vender como arte, John Waters iba de frente y te Ujú. decía, eh, mira la porquería que he hecho. Ya. Uf. Y, pero claro, digamos, ese valor contestatario que tenía esa porquería fue lo que le dio una trascendencia a todo su cine, le dio un valor en aquel momento, le dio un público en aquel momento y a día de hoy, pues casi que es un estudio antropológico. Bueno, Manu, la verdad es que 50 años que han pasado y ¿crees que a día de hoy todavía es una película que algunos se atreven a ver, teniendo en cuenta pues este mundo donde vivimos, ¿no? Que parece que las redes sociales también han hecho mucho y yo no sé, esas imágenes no se han visto. A lo mejor si se cumplen los 50 años y alguien le da por empezar a mover la imagen, la escena de la que tanto hemos hablado en el día de hoy, a lo mejor esto se mueve. Estaba viendo, fíjate, en Amazon que aparece la película, el DVD de 1972 en 9 euros, pero la versión 25 aniversario se vende por $33. Y luego encontramos que la versión... Bueno, ya esto ya viene con dos películas, pero en VHS 135 euros, Manu. O sea que, como dices, Sí, de culto y de coleccionista. pero porque la versión de VHS, o sea, las versiones en DVD y en Blu-ray que han salido recientemente, pues digamos que son más accesibles. ¿Por qué el VHS es más caro? Primero porque evidentemente ya no se distribuye VHS. Y segundo porque Pink Flamingo es una película que apenas tuvo en su momento distribución en VHS. eh, Ah, porque en aquella época, seguíamos estando en los 80, y a pesar de que ya la película tenía su reputación de culto, no era una película que se editara en VHS y se vendiera en las tiendas. Eh, y a día de hoy, pues bueno, es verdad que eh, yo sí tengo que decir y sin ánimo de hacer publicidad, ujú. pero yo he visto a Pin Flamingos en las estanterías del Corte Inglés. Anda. Yo creo que sin que el Corte Inglés supiera exactamente que aquello estaba ahí, sino como
un elemento más Claro. de producto que se vende, que la distribuidora se las manda y las coloca en la estantería. Seguramente lo vieron y Pero dijeron en la portada, ay, la sirenita un poquito más entrada de peso, no, venga, vamos a ponerla aquí, claro. Y la versión era previa, o sea que casi nada. efectivamente. Pero bueno, hay que... es eso, es un cine que sigue estando al alcance de la mano porque, digamos, los nuevos formatos la siguen reeditando porque sigue siendo una película de culto y sigue teniendo un público que las sigue y las ve. Y porque, o sea, la película no ha perdido ápice de provocación. O sea, Ujú. hemos hablado de una escena, no es la escena más fuerte de toda la película, Claro. ni mucho menos, Ujú. ni mucho menos. Es la más conocida porque es la que llamó más la atención en aquel momento y porque, bueno, porque la ingesta fue real. Claro. Pero hay otra secuencia realmente muy, muy, muy cruda. O sea, una de las cosas que hace Divine es secuestrar a chicas e inseminarlas eh, con, con, con el semen de uno de sus esbirros. O sea que son, digo, escenas que a día de hoy, desde luego, quien las ve es porque sabe qué película es Pink Flamingo y sabe qué es lo que va a ver. Ningún Ujú. cine hoy en día va a poner Pink Flamingo en un circuito comercial, igual que tampoco se hizo en 1972. Sin duda. Bueno, Manu, pues para terminar y aportar ese granito de arena, yo tengo una curiosidad y es que John Waters siempre iba con un bigote muy finito y resulta Ujú. que esa característica del bigote es que era pintado a lápiz. Según parece, le encantaba Little Richard y sacó de ahí, de esa imagen, ese bigote que llevaba desde muy joven y que muchos pensaban bueno, que como llegaba a ser ese bigote tan fino, tan delgado, pues se lo pintaba. O sea, que no era ni siquiera un bigote real, sino como Groucho Marx, pero solo una pequeña línea por encima del labio superior, bastante currada, todo hay que decirlo, y esa es la imagen que le acompañó durante tantos años. Sí, bueno, hoy sigue teniendo el bigote finito, ¿Mm? pero esta vez sí es de verdad. Esta vez sí se lo ha dejado, vaya. Debe ser que se Sí, le sí, o rompió sea, la sí, punta sí, del lápiz. es una pelusilla que tiene ahí encima del labio. Pero sí, pero una cosa también curiosa. Ujú. John Waters es una de esas figuras de referencia que cada año, cada vez que acaba un año, él saca sus listas sus películas favoritas del año, de sus libros favoritos del año, y, y la gente la sigue. Y la verdad es que son listas, desde luego, muy, muy muy cuidada, o sea que él no recomienda un tipo de literatura o un tipo de cine que a lo mejor pueda equivaler al cine que él hace, todo lo contrario, él tiene un gusto de lo más exquisito. Y ya digo, las recomendaciones que él hace son recomendaciones de alto nivel. Otra cosa es que después también él siga manteniendo pues un poco esa faceta provocadora, como digo, ya mucho más suavizada Ujú. que hace 50 años, pero sigue teniendo esa faceta provocadora y también le gusta, es de los que le gusta, digamos, lanzar alguna frase incendiaria a través de las redes sociales para animar el cotarro. Claro, o sea que al hombre le gusta la fiesta, está claro, ¿no? Claro, hombre, él Mm. siempre fue un provocador y lo sigue Ujú. siendo. Ya digo, a lo mejor ya digamos, el nivel de provocación, pues con la edad se reduce, ya no tiene nada que demostrar, de todos modos, ya yo creo que el discurso que él quería dar ya lo dio hace tiempo, y de hecho hace mucho tiempo que está semi retirado, o al menos como director, él más bien pues se dedica ahora sobre todo a producir o a supervisar pues algunas versiones que se hacen de sus películas más conocidas. Tanto Pink Flamingos como por ejemplo, digamos, quizá la siguiente en cuestión de popularidad, que es Hairspray, película de 1988, han tenido su salto al teatro musical y han sido grandes éxitos en los escenarios. Mm.
Pues está claro, Manu, que el hombre nunca dejó indiferente a todos aquellos que vieron sus películas y estoy seguro de que la persona que está escuchando este podcast tiene curiosidad, algo querrá ver y también cabe destacar que dentro de su cine no solo había, como decíamos, pues gente que tenía esas pintas, sino también actores que, bueno, fueron también bastante conocidos y son bastante conocidos como Johnny Depp, ¿verdad? Si no me equivoco, trabajó con él. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, como decíamos, como te decía, entre 1968 y 1988 es la época más revulsiva de John Waters. Una vez llegamos a los 90, John Waters pasa a un tipo de cine que sigue siendo provocador, pero mucho más suavizado, y la película que inaugura esa nueva etapa es Cry Baby, el lágrima, que está protagonizada por Johnny Depp, que en aquel momento ya era una superestrella juvenil de Hollywood. Pero bueno, Johnny Depp también es verdad que siempre le gustó apostar más por un cine alternativo, y Cry Baby pues entraba dentro de esa faceta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de la misma manera que Cry Baby, siendo una película que ya marca, digamos, una etapa más tranquila de John Waters, estaba protagonizada por una estrella de Hollywood como Johnny Depp, también supone, digamos, la segunda película mainstream de una actriz del porno como fue Tracy Lords. O Efectivamente. sea Uh-huh. que, Es verdad. No, no es que la conozca, ahí cuidado. bueno, a ver, vamos a ver, Sí, Tracy la Lords conozco, la como conozco, Divine sí, es sí, un claro. icono pop también, más allá También. de que se hayan visto o no sus películas. Efectivamente. Vamos a dejarlo ahí para no entrar en jaleos ni en explicaciones demasiado engorrosas. Manu, pues como siempre un placer haber conocido un poco más del mundo del cine, sobre todo. Nos hemos ido quizá a un género, ¿no?, que no habíamos abordado hasta el momento, pero también importante tocar temas que a lo mejor no son muy conocidos y que creo que también la persona que está escuchando el podcast lo habrá agradecido, ¿no? Saber algo más de una película de culto, una película a lo mejor quizá desconocida para esa persona, pero que ya sabe algo más, y aunque tenga esa escena y muchas más, por lo menos sabes a lo que te atienes si vas al Corte Inglés y encuentras esa película y la pillas sin saber de qué va. Sí, por lo menos si la ves, no es una secuela de un spin-off de La Sirenita. Efectivamente. Manu, como siempre, gracias, cuídate mucho y hasta nuestro siguiente podcast y que tu podcast te acompañe. Larga y próspera vida al podcast. Hasta luego. Chao. Bueno, terminado este podcast, lo primero que tengo que pedirte es disculpas por si alguna de las escenas que se han comentado en el mismo pues te han revuelto un poco el estómago. Una de ellas en concreto, ya sabes cuál es, pero que no voy a nombrar para no volver a instalar esa imagen a través de mis palabras en tu cabecita. Lo que sí es cierto es que hemos conocido algo más de un director de cine que tuvo también grandes éxitos, y también esta película que después de 50 años para muchos sigue siendo un imprescindible. Te espero dentro de poco nuevamente en World Media Podcast. Ya sabes que intento llevarte toda la actualidad, todo el entretenimiento, entrevistas diferentes y también secciones de cine y música, como conoces ya, que se han convertido en habituales después de tantas y tantas ediciones de podcast. Como siempre, nos encuentras en www.worldmedia.es, en las redes sociales como World Media Spain, que no me acordaba. Y como siempre te recuerdo también que yo soy José Luis Martín y te deseo que tu podcast te acompañe.